Bueno, antes de nada, agradecer a los asistentes su presencia a este acto, también al International Institute por brindarnos la oportunidad de celebrar esta charla en este, diría yo, que coqueto Paraninfo. Luego también, si hay alguien que se anima, tenemos aquí un piano. Si alguien tiene habilidades musicales, puede ayudarnos a adornar la velada. Pero bueno, en principio, a lo que hemos venido aquí es a charlar sobre esta, digamos, novedad editorial que nos presenta Daniel, cómo se ganan y se pierden las grandes cuentas, ¿no? Bueno, mi nombre es Carmelo Canales, no soy un ocupa, vengo aquí porque represento a la editorial que ha tenido, yo creo que era cierto, de acompañar a Daniel en esta, su segunda aventura editorial, porque en contra de lo que en ocasiones en nuestra editorial solemos tener, que son escritores noveles, que es la primera vez que escriben un libro, en este caso Daniel ya tenía una experiencia anterior en un tema distinto, pero también muy interesante, más vinculado a la neurociencia y a la aplicación de conceptos pues muy interesantes, ¿no?, al mundo de la gestión. Pero bueno, en cualquier caso, hoy lo que nos trae aquí es este tema, ¿no? Bueno, simplemente unos minutillos para explicar que Libros de Cabecera es un proyecto empresarial que con gran visión nació en el año 2009, en plena, como todo el mundo sabe, el mejor momento para el inicio de actividades empresariales y especialmente aquellas vinculadas con el mundo editorial, que como todo el mundo sabe está, pues, en fin, ganando dinero todos los días, ¿no? Bueno, es un poco la aventura de 5 socios, el principal de ellos Paco López, que es el que nos anima a los demás, que nos parecía una buena idea poner en marcha una editorial cuya filosofía se mantiene hoy, ¿no?, y que más o menos pretende manejarse en un equilibrio entre la divulgación, pero también el análisis, digamos, de cierta rigurosidad de temas de empresa en general, temas de gestión de distinta naturaleza, ¿no? La verdad es que yo creo que la filosofía de la editorial se puede resumir en su propio nombre, que por cierto no es el primero que quisimos elegir, pero que luego resultó que es el que realmente se adapta a la filosofía, ¿no? Porque libro de cabecera, yo me imagino que, no sé exactamente si es una definición precisa que pueda uno encontrar en diccionarios, pero bueno, es verdad que es ese libro que uno lo lee una vez, encuentra pues determinadas reflexiones prácticas que piensa que va a tener que releer en el futuro y por lo tanto lo guarda cerca, en la cabecera, como está con anotaciones, ¿no? ¿Para qué? Pues porque se acuerda de determinadas cosas que dice, esto alguna vez lo voy a querer releer, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión, si queréis, o la idea con la que trabajamos, ¿no? Por eso decía que generalmente, evidentemente, el tipo de autor, y Daniel creo que responde a ese tipo, ¿no?, es aquella persona que tiene una experiencia profesional en un área concreta, que tiene ganas y también capacidades para ponerla al servicio de los demás en forma de libro y que, por lo tanto, pues intenta poner esa experiencia en disciplinas pues complejas, como es esta, ¿no? No son disciplinas necesariamente científicas o técnicas, sino disciplinas que, por otro lado, pues mezclan lo social con lo técnico, con la gestión, y normalmente, como es en este caso, pues son de esas disciplinas que uno no acaba nunca de completarlas. Siempre se aprende de esto y de muchas más cosas, ¿no? Y por lo tanto yo no me quiero ya enrollar mucho más. Creo que lo mejor que puedo decir es que creo que el libro que ha escrito Daniel es precisamente eso, un libro de cabecera, ¿no?, en el sentido de que todos aquellos que creo que tengan interés o ilusión por desarrollarse en el mundo de la gestión de las grandes cuentas, creo que encontrarán en él un buen conjunto de ideas, provocaciones también, métodos, experiencias, pues para poder desarrollarse en ese mundo, ¿no? Y por lo demás, por lo que he visto, muchos de los asistentes ya conocen a Daniel, ¿no?, que, bueno, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, nació en el 61, con lo cual ya tiene 50 y tantos, aunque tiene un aspecto estupendo, como está en la prueba de todo el mundo.
Ha desarrollado su actividad profesional en el mundo de los seguros y de los servicios, siendo pues account manager, pero también ostentando posiciones de dirección general, de posiciones de I+D, etcétera, distintas. También ha tenido la oportunidad de pasar una temporada de su vida en Colombia, lo cual siempre ayuda también a tener otras perspectivas. Y actualmente es director de desarrollo de negocio en Europa Systems, ¿no?, del grupo. Con lo cual es alguien que por lo menos ha tenido la oportunidad de experimentar las cosas que tiene ganas de compartir con otros, y seguro que hay muchas otras cosas más de las que podría hablar, pero al menos ha tenido la oportunidad de ponerlas en un libro. Y yo, sin más, os dejo con Daniel, que es lo importante del caso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmelo. Quisiera agradecer en primer lugar pues, vuestra presencia, ¿no? Porque, como os podéis imaginar, para alguien que escribe es importante, dado que es un oficio naturalmente solitario, pues contar con la cercanía de no solamente de amigos, sino de familia y compañeros, ¿no? A la familia que está aquí presente, quiero darle las gracias por ese apoyo permanente desde siempre, en los buenos y en los malos tiempos. A los amigos y amigas, que habéis venido muchos también, pues agradeceros también que cumpláis esa definición de la amistad, que dice que es aquella persona que, aun conociéndote bien, te quiere. Pues este es el caso de los amigos que me acompañáis hoy. A los compañeros también y colegas de Europa Systems, que venís aquí hoy, que es un poco mi sitio en el mundo, ¿no?, en el mundo laboral. Yo esto, para hacer una pequeña mención a mi querido Atleti, me pasa un poco como a Diego Godín, ¿no?, con el Atleti. Él ha encontrado en el Atleti su lugar en el mundo y yo lo encontré en Europa Systems, donde me siento cómodo, donde me siento feliz, una empresa innovadora, dinámica y que además hace las mejores fiestas del sector, así que no se puede pedir más. También quiero dar las gracias a todos los que habéis venido, que sois colegas de empresas donde he trabajado anteriormente. Hay muchísima gente de mi pasado profesional, pero todos, hoy realmente ya todos amigos, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor en la vida que cuando dejas un sitio dejar amigos, ¿no? Dejar gente a la que quieres y que tú quieres. Quiero también dar las gracias a una vecinita muy especial que me acompaña hoy, junto con su familia y amigos también que ha traído Elena, mi pareja. Gracias sobre todo también a Libros de Cabecera y a Carmelo por sus palabras, porque Carmelo, además de ser editor de Libros de Cabecera, es también escritor, y os recomiendo leer su libro de El legado de Arthur Andersen, porque a mí es un tema que me ha interesado siempre, saber por qué una empresa tan importante, grande, que nos enseñaba a los demás cómo teníamos que hacer las cosas, pues desapareció casi de la noche a la mañana, ¿no? Y es interesantísimo el libro, y de hecho comparto con sus reflexiones unas cuantas coincidencias, ¿no?, sobre todo de carácter moral. Yo creo que eso nos vincula, ¿no?, aunque vengamos de ámbitos profesionales diferentes. También quiero dar gracias a Roser, mi agente editorial, que ha venido desde Barcelona y que nos acompaña aquí hoy, y que es una gran profesional y a la que le debo también pues, el que este libro haya visto la luz, ¿no? Bueno, comentaros un poco en los agradecimientos del primer libro, en Buscando Señales, que era este libro. Los agradecimientos fueron demasiado extensos, fue verdad, ¿no? Fueron casi 3 páginas de agradecimientos. Tuve que lidiar con la editorial porque aquello no tenía encaje, ¿no? Pero claro, yo tenía el síndrome del escritor primerizo, que pensaba que nunca más ibas a publicar y que tenía que poner a todo el mundo que pudiese. Por eso salieron 3 páginas de agradecimientos. En este no está mal, es página y media solo, voy mejorando. No he repetido a nadie porque es que realmente yo me gustaría ir incorporando poco a poco. Y a todos los que no estáis en el primero o en el segundo, estaréis en el tercero. Desde aquí ya me comprometo. El tercero también voy a guardar por lo menos 1 página y media para agradecimientos, ¿no? Porque yo creo que esto de dejar en un papel, en un libro, pues el nombre de una persona para mí es como, pues no sé, quedar en la eternidad, ¿no? Es como bueno, quedar ya un poco para siempre. Bueno, eso en cuanto a los agradecimientos que quería comentaros. Os voy a contar un par de cosas que unen estos 2 libros, ¿no? El primero, que fue Buscando Señales, y el que presentamos hoy, de cómo se ganan las grandes cuentas. Mirad, hay algo que les equipara y es el comienzo. Los 2 comienzan con una fecha. Comienzan con una fecha, en concreto
Buscando señales empieza en abril del 2009 y Cómo se ganan en enero del 85. Yo siempre pienso que las historias que empiezan con una fecha son inspiradoras, ¿no? Te empiezan a traer recuerdos, eventos, te animan a imaginarte cosas y por eso para mí empezar con una fecha es como dar un pistoletazo de salida a la historia. Y luego los dos comienzan también con lo que podríamos definir una persecución policial. Vosotros sabéis que en las películas americanas empiezan con una persecución policial o una escena delirante, un montón de acción, y luego ya, una vez que te han enganchado, ya se ponen los títulos de crédito y empieza una historia ya más relajada, ¿no? Y donde empieza ya la parte del argumento. Aquí igual, en los dos libros empiezo con una persecución policial. En la primera hablaba de sapos y strippers, aquellos que lo hayáis leído pues lo recordaréis, y aquí en el Cómo se ganan hablo de la tragedia del Challenger, con esas historias que creo que esconden información o bueno, reflexiones muy interesantes. Con esas intento enganchar al lector para que luego continúe leyendo el resto, que ya es quizás más profesional, ¿no? A lo mejor ya deja de ser tan divulgativo, ya no es una historia, aunque intento de verdad y le dedico muchas horas para ser ameno el libro. Procuro buscar anécdotas, historias para ilustrarlo y bueno, y yo espero que, aunque suena duro de leer, de verdad yo creo que podéis leerlo, que os vais a entretener quizás más de lo que podéis esperar, ¿no? Ojalá sea así, ya me contaréis si eso os ha parecido. También los dos tienen una estructura similar, porque en ambos he utilizado un recurso que es sencillamente resaltar en unos cuadraditos grises la información práctica más relevante, ¿no? De forma que también se puede hacer una lectura rápida, solamente digamos al resumen, ¿no? Al resumen práctico de la historia. Eso es algo que también que vincula a los dos. Y finalmente también algo que establece una relación son las referencias literarias, científicas y políticas. En Buscando señales, pues por recordar, menciono a Gerald y Lawrence Darrell, a Julio Cortázar, a Max Weber, a Marcel Proust, a Diderot, Balzac o Einstein. Con el fondo quiero decir con esto que intento que sea ameno y no centrarnos todo en la parte empresarial, ¿no? Que a veces es un poquitín más pesada. Y en este, por ejemplo, en Cómo se ganan, pues menciono a Charles Dickens, a Robert Louis Stevenson, a Gustave Flaubert, a Erasmo, a Henry James, a Stephen Hawking. Y he metido también una paráfrasis que la dejo ahí para que la busquéis, de Carlos Marx. Sé que no tiene mucho encaje Carlos Marx en un libro de management, pero me hacía gracia y por ahí está escondida en algún sitio una referencia de Carlos Marx. El que la encuentre tendrá premio, me llama, me lo dice y yo ya le diré cuál es el premio. Bueno, ¿qué no tienen los dos libros? Porque los libros tienen cosas, pero también hay cosas que no tienen, ¿no? Y a veces son tan relevantes como las primeras. No tienen refranes. Es algo que aunque el refrán me parece divertido y ameno, me parece que en los libros de empresa o en los ensayos hay que respaldar todo lo que dices con experiencias, con referencias sólidas, con un relato creíble. Y un refrán, en el fondo, pues, es un conocimiento pues, lejano de la ciencia, ¿no? Está más cerca de la magia, bueno, o de la experiencia, no cabe duda, pero no cercano quizás en la ciencia. Tampoco tiene referencias personales o ejemplos inventados. Muchos libros de management, aquellos que lo hayáis leído, muchos autores recurren a una vez yo conocí a un director financiero que no sé qué, y te cuentan una historia que puede ser verdad o mentira, puede ser así o puede ser al contrario. Al final eso no respalda nada, ¿no? Porque esas historias todas son susceptibles de ser inventadas o recreadas o sencillamente mal recordadas. Por eso no hay ninguna referencia personal a mi pasado profesional, a mis experiencias, y solamente he traído ejemplos y experiencias de empresas multinacionales sobre todo, porque también quiero que los libros, los dos, así han nacido con la voluntad de ser traducidos, ojalá a otros idiomas, y he procurado huir de referencias locales, ¿no? Ir más a referencias pues, multinacionales o internacionales, que todo el mundo pueda comprenderlas. Ese es algo que también nos vincula a ambos. Bueno, ¿por qué he escrito este libro? Este libro, Cómo se ganan las grandes cuentas, fue el primer libro que yo comencé a escribir. Realmente iba a ser el primero. Pero cuando lo estaba escribiendo, me di cuenta que en la literatura de libros de empresa, que leí un montón de libros, había un factor que nadie explicaba bien, que era por qué nos comportamos como lo hacemos, ¿no? Dónde estaban las bases de nuestro comportamiento. Y esa pequeña excursión intelectual, diciendo voy a completar esto con un poco de información sobre ese tema, pues derivó en este libro. Entonces abandoné este primero y el primero que publiqué fue este, que explica las bases del comportamiento inconsciente en la empresa, las bases fisiológicas, ¿no? Y biológicas.
Este libro es un poco la base para este y sucesivos. Aquí explico por qué nos comportamos como lo hacemos y luego aquí ya otras cosas, ¿no? Pero realmente este libro que hoy presentamos nació con la voluntad de ser el primero y al final ha pasado a ser el segundo. Pues, cosas de la historia, ¿no? Este libro es el resumen de mi vida profesional y yo con este libro cumplo un poco un deber, yo creo que moral, ¿no? Que es el de enseñar, el de transmitir conocimientos. En eso coincido con Carmelo, en su libro de Arthur Andersen, él comenta en uno de los momentos que en Arthur Andersen era como una norma moral enseñar a los jóvenes, ¿no? A la gente nueva, por parte de los más veteranos. Y yo creo que efectivamente eso es una obligación de todos los que tenemos alguna responsabilidad. A la gente que está a tu cargo, a tus órdenes, lo que les debes es el respeto y enseñanzas, debes transmitirle conocimientos. Creo que son las dos funciones básicas de un director. Y este es un poco pues, esa especie de testamento profesional en el que dejo lo que he aprendido en muchos años de trabajo y lo que han aprendido otros, porque aquí, para escribir este libro, he tenido que consultar muchísimos libros similares, sobre todo en Estados Unidos, que es donde ya está literatura, algo en Francia, y realmente en castellano no he encontrado ninguno. Por lo tanto, cómo se ganan las grandes cuentas viene a colmar ese vacío, una laguna en la literatura de empresa en España, porque sorprendentemente no hay ningún libro que hable de las grandes cuentas, cuando es un tema muy estándar y del que se publica mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, os voy a contar un poquitín que el contenido del libro, también muy someramente, y de cada una de las partes os voy a dar pues, un par de ideas prácticas que traigo, bueno, y que también espero que os inviten a profundizar en su lectura. Mirad, al principio del libro hablo de los principios. Yo creo que todo parte de los principios, de la base moral en el trabajo, ¿no? Yo no puedo entender un trabajo sin una férrea disciplina moral o ética, ¿no? Y yo aquí hago una petición, quizás un poco inocente, naif, para que los ejecutivos de grandes cuentas, dejemos de trabajar para empresas que, entre otras cosas, pues, provoquen contaminación ambiental, deforestación, degradación del suelo, maltrato animal, por supuesto, interrupción del equilibrio ecológico, agotamiento de recursos naturales, enfermedades profesionales. Yo creo que hay que hacer una lucha de todos aquellos que tenemos responsabilidades de este tipo para que este tipo de empresas no cuenten al menos con nuestros servicios. No sé, es una petición que ya sé que es muy etérea, pero la hago convencido de que si no lo hacemos nosotros, muy poca gente más va a poder luchar con ese tipo de problemas, ¿no? De nuestros tiempos. Cuento también que los ejecutivos de cuenta tienen muchas características personales, como ser personas organizadas, como ser respetuosos, sobre todo, por ejemplo, con la competencia, ¿no? Dice Neil Rackman, que es un autor americano, que cuando criticas a la competencia te haces más daño a ti que a tu competidor, cuando quitas la competencia ante un cliente, ¿no? Son cosas que hay que mantener dentro del respeto y la profesionalidad. También debe ser proactivo, ¿no? Porque si tú no eres proactivo, lo va a ser la competencia por ti. Debe ser un hombre autónomo. Los ejecutivos de cuentas son, por naturaleza, autónomos, gente que asume riesgos y toma decisiones. Y prudentes. Hay una ejecutiva de cuentas que seguía trabajando hasta el año pasado, en el que, por desgracia, falleció, que se llama Irene Berman. Esta es una ejecutiva de cuentas de una empresa financiera norteamericana que trabajó hasta los 100 años. Esto nos va a pasar a todos también. O sea que eso lo vemos ahora como algo muy pintoresco, pero dentro de nada estaremos trabajando hasta los 100 años. Y esta mujer falleció a los 101 después de seguir trabajando, ¿no? Y cuando le preguntaron cuál era el consejo que daba a las nuevas generaciones o el secreto de su éxito, decía, no hagas tonterías. En el fondo es una cosa muy simple, ¿no? Pero el sentido común es la base de este trabajo. Quizás cambie de todos, ¿no? Pero de este especialmente. Y esa referencia me gustó mucho, y además pues un ejemplo para todos. Irene Berman, que ya no está. Me acuerdo que cuando escribí el libro y metí esa referencia en el libro, pues cada 2x3, cada revisión, volvía a la web de la empresa para ver si seguía viva, porque esta mujer se va a morir antes de que acabe el libro. Y está feo mencionar a alguien sin contar, pues... Y cuando lo escribí estaba ejerciendo su trabajo, pero ya en este momento que lo presentamos ha fallecido. Bueno. Luego, el segundo capítulo habla un poco de la actividad comercial, ¿no? Y doy un poco una visión integral del proceso de captación de una gran cuenta. Hay muchas cosas que cuento aquí, ¿eh? Entonces aquí solamente voy a dar 3 datos, yo creo que útiles para los que trabajamos en esta profesión. Son en los 3 momentos en los que puedes saber si vas a ganar o no vas a ganar un cliente.
El primer momento en el que puedes saberlo es en esas primeras reuniones en las que presentas servicios y el cliente te elogia, te habla bien de tu empresa, está amabilísimo, correctísimo contigo, sales encantado de la reunión, dices, oye, qué hombre, qué tal, parece convencido, va todo muy bien. Bueno, ese tipo de reacciones realmente son más casi parte del compromiso y no debes esperar gran cosa de ellas. Si una reunión te la plantean al revés, muy dura, muy áspera, en la que te revisan los procedimientos, la experiencia, te preguntan 1000 cosas, de esas que sales agotados, que seguro que los que habéis trabajado en esta profesión o seguís trabajando, sabéis cómo son, que sales muerto porque te exige 2 o 3 horas de atención permanente y de no equivocarte y meter la pata, esas son las buenas, porque está probando la calidad de tu candidatura, de tu propuesta, y está haciendo las pruebas de esfuerzo, ¿no? Y a ver si las resisten. Ahí es cuando empezamos a atisbar que eso va bien. Hay un segundo momento en el que puedes saber o intuir si vas a ganar una gran cuenta, que es cuando preparas la oferta económica. Y cuando preparas la oferta económica, si dispones de una información escasa, tangencial, casi cogida con hilos, es una mala señal. Es que eres un comparsa en el proyecto, ¿no? Y al contrario, cuando tienes un montón de información, datos estadísticos, referencias de calidad, es que el cliente quiere que lo hagas bien y te da todo ese tipo de información para que puedas competir y puedas ganar esa cuenta. Ese es un momento en el que puedes también saber si tienes oportunidades reales. El tercer momento en el que puedes intuir si vas a ganar una gran cuenta es cuando estás esperando la decisión del cliente. Cuando estás esperando la decisión del cliente y pasan los días, las semanas, el cliente no te llama, le llamas tú, le dices, oye, ¿qué tal va? ¿Estamos en la decisión ya? Y te dice algo muy clásico que todos habéis escuchado alguna vez. No, todavía no hemos tomado la decisión. Eso es una señal muy mala, porque las grandes cuentas siempre se cierran hablando con el proveedor, ¿no? Con quien va a ganar esa gran cuenta, porque siempre hay que limar cosas, hay que revisar contratos, visitar instalaciones, te aprietan finalmente por el precio, y si no le están hablando contigo, es que le están hablando con otro. Así te mantienen un poco en la sombra, porque si fallan con el otro, pueden que vuelvan a ti. Pero en ese momento tú no eres el que has sido elegido para llevarte ese contrato, ¿no? Bueno, eso son reflexiones prácticas de cuándo podemos adivinar o intentar atisbar si vamos a llevarnos una gran cuenta. El libro incluye algo que entiendo que es original, que es una calculadora comercial, que os invito a utilizarla. Es una calculadora en la que metes unos datos y te dice si vas a ganar o no una gran cuenta. Eso espero que sea útil para los directores comerciales que tienen muchas veces que adivinar el futuro de los prospectos. Hablo también de la parte de planes y presupuestos en el tercer capítulo, donde, bueno, decir solamente dos referencias. Una, que las gran cuentas, como sabéis, tienen un recorrido muy largo, no son cuestión de meses, suelen llevar años ganar una gran cuenta. Por lo tanto, cuando llega a un departamento una persona nueva, tanto sea un fichaje como una persona nueva que has contratado, tienes que esperar tiempo, no puedes pedirle resultados inmediatamente porque es imposible. En otros negocios sí, en grandes cuentas es imposible. Hay un periodo de maduración de años, de al menos un año diría yo, ¿no? Aunque en muchísimos casos son muy superiores. Y luego hacer una reflexión también, que conoceréis toda la gente que trabajéis en este tipo de actividad, que la clave del éxito, del crecimiento y de la rentabilidad está en la venta adicional. Que ganar clientes nuevos es muy relevante, porque es un poco la cantera de la que el futuro vas a ganar, esa venta adicional, pero en la venta adicional es donde está el margen, el beneficio y el crecimiento. Por lo tanto, cuando hay que cumplir presupuestos, hay que focalizarse en venta adicional, que es donde vas a conseguirlo. Si te focalizas en venta nueva, cuesta entre 6 y 10 veces más ganar un nuevo cliente que venderle un nuevo contrato a un cliente ya existente, ¿no? Ese es un poco el motivo del éxito de la venta adicional. Luego en las reuniones, que hablo también mucho de las reuniones es un momento en el que se puede meter la pata muy fácilmente, ¿no? Y hay que intentar evitarlo a toda costa. Eso exige mucha disciplina y sobre todo escuchar mucho y hablar poco. Eso es crítico. Y propongo, entre otras cosas, 4 preguntas que siempre deben hacerse en el proceso de captación de una gran cuenta, en diferentes momentos, ¿no? Hay una primera pregunta que es interesante, que hay que hacer al potencial cliente, que es ¿qué es mejorable de vuestra situación actual? Ahí lo que hay que intentar descubrir es qué no va bien con su actual proveedor, ¿no? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes aportar tú? Algo en lo que puedas afianzar tu propuesta, tu proyecto. Luego, una segunda pregunta que hay que hacer también es ¿en qué vais a basar la decisión, ¿no? Conocer los criterios en los que se va a tomar la decisión. Eso es obviamente relevante porque no sabes si va a basar en un buen precio, en más calidad, en un valor añadido, en algún tipo de tecnología, cualquier cosa. Esa es una pregunta que siempre viene un poco a continuación.
ya casi al final hay que preguntarle al cliente si hay alguna cosa relevante que no hayamos comentado, porque a veces nos centramos en lo importante y hay temas tangenciales, secundarios o adicionales que son tan relevantes como el principal y que a veces no se tratan. Entonces es muy bueno intentar revisar con el cliente si ha quedado algo en el tintero por hablar. Y la última pregunta que os propongo en este proceso de captación de la gran cuenta es si podemos hacer algo más por vosotros. Porque a veces resulta que la candidatura puede triunfar más por afrontar directamente a lo mejor el contrato en el que estás negociando que si le incorporas algo más, un valor adicional. Entonces, si el cliente te hace ver que necesita otra cosa, que puede otro servicio, que puedes también prestarle tú, o producto, o suministro, o lo que sea, hay una oportunidad de que hagas una oferta mejor, de más calidad, ¿no? Esa sería un poco la cuarta pregunta que os propongo en el proceso de captación de la gran cuenta. Luego, en la quinta parte, la negociación, hay 4 fases, pero hay solamente un par de ellas que quiero comentar, ¿no? Una es la negociación inconsciente. Nosotros, cuando empezamos a hablar con una gran cuenta, muchas veces al principio hacemos concesiones sin necesidad. El mismo autor que os comentaba antes, Neil Rackman, que es un tío muy bueno, que escribe sobre grandes cuentas, recomienda siempre negociar poco y negociar tarde. Es decir, no empieces cuando hablas con el cliente ya en la primera reunión, incluso por teléfono, y empezar a ceder en cosas, vamos a hacerte un descuento y hacer no sé qué, te puedo dar no sé qué, te vamos a mejorar. Pues ese tipo de cesiones son irrelevantes. Con eso no vas a ganar esa gran cuenta. Lo importante es ofrecer una solución a su problema o a su necesidad, y esa parte de negociación en la que tienes que ceder hay que dejarla para el final. Primero convence al cliente de la calidad de tu candidatura y luego ya negocia. Eso es relevante tenerlo en la cabeza, negociar poco y negociar tarde. Luego hay una negociación, esa es la parte inconsciente, ¿no?, que se hace al principio, que a veces cedes sin necesidad, esa parte de negociación inconsciente. Luego está la negociación expresa, que es cuando ya las dos partes saben que están negociando. Aquí hay otra pregunta que es interesante que también tengáis en la memoria. Cuando os pide un cliente una cesión, la típica, oye, tienes que bajarme esto un 10%, tal, o dar no sé qué más, ¿no?, que eso es algo muy frecuente en las negociaciones. La pregunta que debéis formular, y que es educada completamente, es, vale, ¿qué haríais vosotros si nosotros cedemos en esos que nos estás pidiendo? Porque con esa respuesta vas a tener siempre una información de calidad. Es una pregunta ganadora en la que te puedo decir, bueno, pues si bajáis eso ya cerramos el acuerdo, que es fenomenal. Oye, pues si hacéis eso, paséis a la final ya con los otros 3 candidatos, también es una buena decisión. O no hacemos nada, entonces puedes valorar, pues tampoco. Pero esa es la pregunta que te da un poco el pie para tomar esa decisión, si ceder o no en esas cosas que te piden los clientes, ¿no? Es una pregunta que es útil. Y luego hay una negociación jurídica de la que no voy a comentar porque es un poco leñazo. Y luego está lo que he llamado pesadilla tras la negociación. Cuando negocias dejando flecos o temas sin resolver, todo se vuelve una pesadilla después. Y eso yo creo que todos lo hemos vivido con las grandes cuentas. Muchas veces piensas que lo importante es firmar y luego te encuentras con algo que no has solucionado bien y que no te genera más que problemas y disgustos. Al final lo que puede provocar es que pierdas ese cliente y que además no vuelvas nunca a recuperarlo, ¿no? Por lo tanto, esa parte de pesadilla tras la negociación se basa en que previamente tienes que trabajar la relación con tu cliente y no dejar nada suelto, no dejar flecos sueltos. Por último, la sexta parte es cómo se pierden las grandes cuentas. Bueno, hay un montón de opciones, ¿no?, para perder una gran cuenta, casi más que para ganarlas. Hay muchas aportaciones de carácter estratégico, táctico, que comento un poco donde puede haber ese tipo de esas trampas. Y luego he hecho una lista de frases que he escuchado muchísimas veces en mi vida profesional y que casi siempre anticipan el desastre. Entonces, las he llamado las 10 frases fatales, que no las voy a leer, voy a leer 3 o 4 para que os quede un poco el gusanillo de comprar el libro y leeros las demás. Por ejemplo, la típica pregunta es cuando tú dices, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Cuando le dices eso a un cliente. O dices, no pensaba decírtelo, pero... O le dices a tu cliente, ¿te puedo ser sincero? O le dices, negaré haberte dicho esto. Y no te digo ya un clásico, esto es un universal que es, ¿me entiendes? Bueno, este tipo de frases, que son muy comunes y que las ves con mucha frecuencia, anticipan el desastre, porque vas a decir algo inconveniente, vas a revelar algo que no deberías porque es información confidencial, vas a poner en duda su inteligencia. Hay que procurar quitar del repertorio de
de frases en nuestras negociaciones, este tipo, estas 10 frases fatales, habrá otras muchas, ¿eh? En la parte 2 pongo las otras 10, y cuando las saquemos. Bueno, y nada, como no quiero, como odio que las cosas sean largas, además yo creo que este tipo de eventos tienen que ser ligeros y es mucho más divertido tomar una cerveza ahora, charlar y poder comentar todo, yo no quiero dedicar más tiempo a esta presentación. Solo quería deciros que en el futuro, a corto plazo, mi idea es seguir escribiendo algún libro de empresa. Tengo un par de ellos empezados y ya veré por dónde sigo, pero también mi idea es escribir una novela, ¿no? Porque en el fondo la novela, como sabéis, es la verdadera literatura, es donde está la esencia. Y, hombre, yo lo voy a intentar, porque como soy muy cabezota y como cuando me pongo algo entre ceja y ceja al final, pues algo haré, no sé si con la calidad suficiente como para ser publicado, pero lo intentaré. Entonces, tanto por la parte narrativa como la parte de libros de management, espero seguir contando con vuestra presencia. Ahora, todos aquellos que queráis, os firmaré el libro. Como soy escritor de ensayos, soy una persona con poca originalidad, eso es más, cuando escriba la novela ya seré de narrativa, entonces ya sí, mi obligación será ser original y tener ideas en la cabeza. Ahora todavía puedo permitirme el lujo de ponérselo con cariño. Bueno, ahora estáis todos invitados en un saloncito que hay aquí, se llama Salón 101, a tomar una cervecita y unos canapés y eso. Yo, en cuanto acabe pues, de firmar a aquellos que queráis, me comparto con vosotros y agradeceros de verdad, de todo corazón, que hayáis venido, porque no sabéis la ilusión que me ha hecho veros a muchos, bueno, a todos vosotros, que hacía muchos años que alguno que nos veía. Pues gracias y hasta la próxima.